Hay historias que desafían toda lógica. Sombras que aparecen donde no deberían. Susurros en habitaciones vacías. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? Aunque estés solo. Desde encuentros con fantasmas hasta leyendas malditas. Desde conspiraciones ocultas hasta criaturas que desafían la ciencia. Encuentros paranormales, historias reales, desapariciones, lugares malditos. Acompáñanos en este último episodio de la temporada por este mundo misterioso, terrorífico y fantasmagórico. Welcome to Smoothcast. Muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Smoothcast, bienvenidos a vuestra casa. Mi nombre es Daniel Perea y os estoy acompañado una vez más, un episodio más, por mi señor padre, don Pablo Perea. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí contigo y en compañía también de todos nuestros amigos que de manera tan fiel y tan persistente nos acompañan a lo largo de esta temporada que está llegando a su fin. Desde luego, hoy es el último episodio, episodio número 10. Se acaba la primera temporada, pero no se acaba en Smoothcast, porque obviamente volveremos, ¿no? Sí, claro, pero bueno, por cuadrar con un número redondo, Claro. pues dijimos 10 episodios, pues este es el 10º. Pues esperemos que os guste. Hoy traemos un tema curioso, intrigante y misterioso, Sí, diría claro. yo. A ver, los temas que hemos traído hasta ahora coinciden gran parte de nuestros amigos cuando nos comentan que son temas bastante abiertos y bastante, digamos, entretenidos, ¿no? Porque hay, digamos, muchas opiniones acerca de los temas sobre los que nosotros hablamos y la nuestra, obviamente, es una opinión más. Hoy vamos a hablar, para todos nuestros amigos, de los fenómenos paranormales, nada menos. Vaya. ¿Quién no ha visto, experimentado, oído hablar de estas cosas que, claro, de primeras no te lo crees hasta que te pasa? Sí, y realmente es un tema, yo diría, como muy personal, ¿no? Porque aunque muchas personas tienen o tenemos algún tipo de experiencia en este sentido, pues normalmente solo el círculo más cercano llega a saberlo, salvo, bueno, algunos casos que eso sí son Pues los más muy conocidos, los mediáticos. más Sí, populares, que además hay mucha representación de esto, tanto en literatura como en cine. Lo más famoso es el propio cine, con películas sobre posesiones, espectros, lugares malditos, etcétera, etcétera, que hablaremos durante este episodio. sí, claro, pero a mí me gustaría decir que muchos de esos asuntos que se tratan en el cine o en la literatura, pues son obra de ficción, Hombre, claro, eso hay que obviamente, dejarlo bastante claro. Son pero ficción. algunos están basados en experiencias y testimonios directos reales. Hmm. Y claro, pues esto es lo que suscita Yo creo que eso es tanta... lo que más miedo da, lo que más acojona. Cuando tú, después de Sí, ver una película, pone basado en hechos reales. Eso da un poquito de respeto, ¿eh? claro, es que algunas cosas son especialmente inquietantes, ¿no? Menos mal que todas pasan en Uf, Estados Unidos. Tenemos un océano de por medio, aunque aquí en España hay cositas. Pero bueno, todas bueno, pasan en Estados Unidos, las más famosas, por lo menos las que he visto yo. a ver, que nosotros en Europa tenemos por la zona de Rumanía, Transilvania, etcétera, tenemos también algunas cositas que contar y por supuesto Sí. aquí en España, desde donde nosotros hablamos, pues hay muchos fenómenos también. Pero sí que es cierto que salvo los casos estos mediáticos, pues hay yo creo que muchísimos otros casos que no son conocidos nada más que, como yo decía antes, por el entorno más cercano, porque a la hora de revelar este tipo de informaciones,
como es algo tan delicado y las personas quedan socialmente tan expuestas, pues muchas veces se prefiere silenciarlas. Pero Hmm. es muy, muy, muy común y está mucho más extendida la existencia de los fenómenos paranormales de lo que a primera vista podría parecer. Hombre, claro, y que luego muchas veces, yo creo que hay veces, no sé si muchas, pero hay veces que muchas de estas experiencias barra historias barra leyendas, porque hay escrito un montón de leyendas, mitos, etcétera, que vienen de mucho antes de nosotros, de situaciones que les pasaba a la gente y demás antiguamente, que yo creo que están basadas en el desconocimiento, que hoy en día sí que se está probado de que pasa por algo que no es algo paranormal, sino que, pues por ejemplo, los propios, quizá me estoy yendo un poco, pero bueno, ya para poner el ejemplo, los propios pues, habitantes de América, te estoy hablando a lo mejor de hace 5.000 años, ¿sabes? Caía un rayo del cielo y se prendía fuego todo. Pues eso era algo paranormal. Pensaban que eran pues entes o criaturas superiores, con poderes superiores, que les habían proporcionado ese fuego. En cambio, luego, pues con el paso de los años, se ha ido desmontando todo eso, obviamente. Yo creo que también el fenómeno paranormal, hay veces que pasa por el desconocimiento de las causas de las cosas. Sí, O muchas también veces es así. por casualidades, que puede ser también. Decimos, no, es que esto ha sido de chiripa, ha sido de chorra. Bueno, vale. ¿Y si no? O sea, bueno, perdón, ¿y si sí? O sea, porque puede ser que justo una persona se haya tropezado, se haya caído en la parte de arriba, haya hecho un ruido raro, de ese ruido se haya caído un jarrón y ya tengo la casa encantada. Pues no, no es así, ¿sabes? Es un ejemplo tonto, pero creo que me estás pillando por dónde voy. O sea, hay cosas que sí que es cierto que son muy difíciles de explicar, porque hay que estar en el momento y también te digo, cuando te pasa tener la sangre fría para ponerte a analizar en esos momentos, porque claro, a las 4 de la mañana cuando estás durmiendo, que de repente se te caiga algo, escuches una puerta cerrarse de golpe, notes algo en tu espalda que tú digas, uff, ¿sabes? La típica parálisis del sueño, pues hombre, eso acojona. Y yo no sería el que se levantaría de la cama a chequearlo, no sé tú. Y claro, pierdes ahí en esa situación, en el momento, pierdes también posible información que esto, tú crees. Ya, mira, voy de una. ¿Tú crees en los fantasmas? ¿Crees que existen los fantasmas o los seres? Bueno, yo no me atrevo a descartar que existan. ¿Por qué? Y yo creo que ahí es donde más puedo llegar. Mira, primero tendríamos que pensar en qué es un fenómeno paranormal. Ujú. Cuando nosotros hablamos en el lenguaje coloquial habitual acerca de los fenómenos paranormales, nos estamos refiriendo a hechos que no tienen una explicación lógica. Que luego, como tú decías, pues tal vez el paso del tiempo o algún avance permita explicarlo, pero hasta el momento en el que ocurren, pues no la tienen. Y son hechos, la verdad, muy escurridizos, porque en la inmensa mayoría de los casos suceden de manera imprevista. Y cuando algo no está previsto, pues es muy difícil, como tú comentabas, mantener la serenidad, la sangre fría, pero también registrar el fenómeno en toda su extensión, ¿no? Entonces, bastante tenemos con estar asustados, Hombre, claro. como para encima ponernos a medirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Hay muchos fenómenos paranormales que con el tiempo dejan de serlo y hay muchos fenómenos que no son paranormales y de ahí yo creo que proviene gran parte del estigma que tienen este tipo de fenómenos, que son simplemente pues fabulaciones, son relatos fantásticos, eh, generar por parte de algunas personas expectación en otras y entonces bueno pues directamente son inventos, ¿no? Que hace muy poca justicia a los fenómenos de verdad, que sí Ujú. existen. En cuanto a los fantasmas, bueno, pues hay también muchísima literatura, muchísimas investigaciones sobre esto, eh, ectoplasmas que también se les suele llamar, existe un montón también de
registros psicofónicos de este tipo de fenómenos. Pero bueno, todo eso todavía está digamos, en el campo de la investigación así muy general. Junto a la definición, como hemos dado, de fenómeno paranormal, que es un fenómeno, bueno, pues inusual, inexplicable, con la información que tenemos a nuestra disposición, imprevisible, también es inquietante, pues hay que decir que no existe un único tipo de fenómeno paranormal. Hay muchos tipos Ujú. y algunos son combinaciones de otros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complicado hacer una clasificación. Si hiciéramos una clasificación tendría que ser tan extensa para cubrirlos todos que realmente pues sería difícil, ¿no? Están, por ejemplo, pues por hacer una pequeña lista y mencionarlos, pues están los fenómenos como los que tú comentas, fantasmagóricos, las apariciones, las voces, los ruidos, que en muchos casos son crujidos. Lo que pasa es que nosotros los interpretamos a lo mejor porque estamos sugestionados en una dirección, que podría Hmm. ser, o no, o no. Están, por ejemplo, también las alteraciones espaciotemporales, los fenómenos que tienen que ver con diversas capacidades mentales, como los déjà vu, Sí. que yo creo que todos en algún momento podemos haber tenido una experiencia parecida, o casi todos. La precognición, también el saber que va a pasar algo sin que haya pasado y sin que sea razonable suponer que vaya a suceder. Los sueños premonitorios, lo que nosotros observamos tanto a nivel energético como a nivel material en nuestro entorno. Pues ya imagínate la categoría que hay de fenómenos, pues luces, objetos, presencias. Hay muchos tipos de fenómenos paranormales. Presencias, fíjate, incluso alteraciones físicas de la materia. Objetos que cambian de forma de manera inexplicable, dibujos que aparecen en paredes o en suelos también de manera inexplicable, sin que haya habido una intervención Hmm. que lo justifique. Luego también el cómo nosotros interpretamos lo que aparece, porque no todo el mundo vemos lo mismo, ¿no? Entonces, en cuanto a la definición, tenemos más o menos una cierta claridad. En cuanto a los tipos, pues sabemos que hay una variedad enorme, Inmensa. pero es muy difícil determinar qué es cierto y qué no lo es, porque en la inmensa mayoría de los casos, aunque no todos, pero en la inmensa mayoría lo que tenemos es simplemente un testimonio de uno o varios testigos. Entonces, claro, las pruebas testimoniales pues dependen de la credibilidad de los testigos Ujú. y esa no siempre se puede garantizar. Por lo que he comentado antes, incluso porque aunque testifiquen de buena fe, pues se contradicen, se pierden en la descripción de lo que han visto, no coinciden ni entre ellos, ni unos con otros, ni ellos dando otra vez Sí. su versión. Y todo eso hace que este tipo de fenómenos pues tenga como una especie de nebulosa, ¿no? Que queden poco a poco pues reducidos a mitos, reducidos, bueno, pues a posibles leyendas urbanas, ¿no? Hmm. Tú me decías, ¿crees fantasmas sí o no? Yo digo, no me atrevo a descartarlos. Pero para ti, ¿qué? O sea, para ti, ¿qué necesitarías saber o experimentar para decir, vale, esto existe o no existe? Obviamente, que se te presente una sábana volando, como es vamos, el estereotipo del fantasma que todo el mundo conoce cuando piensa en fantasma, piensa en una sábana volando. Pues bueno, pero quizá, pues como pasa en algunas películas, que aparece alguna criatura en las sombras que luego te acercas y no hay nada. O yo qué sé, que empiecen a pasar cosas raras, como la película, por ejemplo, Paranormal Activity, que no la he visto, pero yo no soy fan de las películas de miedo. A mí no me gustan las películas de miedo, ¿vale? Pero lo paso muy mal. Pero sí que es cierto que esa película tiene o sea, por lo visto, es súper realista y además la forma en la que está grabada y todo, que además fue un éxito. Esa película fue un éxito, costó muy poco dinero, ganó un montón, generó un montón. Pero bueno, aparte de lo de negocio del cine,
ese tip, ¿qué necesitarías tú para confirmar la existencia de ese tipo de, pues eso, de entidades? Bueno, podríamos decir que el conocimiento científico, más que por confirmación, va avanzando por desconfirmación de hipótesis de trabajo negativas, ¿no? Y desde ese planteamiento, pues habría que estudiar caso a caso también. Yo estoy convencido, voy a decir también que, dada mi edad también, pues he podido presenciar algunas situaciones. Hay algunas situaciones que no tienen una explicación sencilla. Yo diría que con los conocimientos que tenemos hoy en día no la tienen. Luego hay otro conjunto de situaciones que podrían llegar a tenerla, pero no la sabemos, porque hay que diferenciar entre creer y saber. O sea, cuando una persona sabe es cuando tiene una constancia efectiva de lo que ha sucedido. Si no la tiene, solo puede creer. Con mayor o menor grado de verosimilitud, pero solo puede creer. Por lo tanto, saber no sabemos mucho y lo único que nos queda es creer. Yo he presenciado algunos hechos pues que los he presenciado directamente. O sea, esa realidad es mía. No es transmisible, es mía. Solo la tengo yo o las personas que me acompañaban, o yo las acompañaba a ellas también, pues en ese momento tienen su realidad. No sabemos a qué obedece qué es lo que nosotros hemos presenciado, pero sí sabemos que lo hemos presenciado. Nosotros sabemos que hemos presenciado una situación y acerca de lo que esa situación es, solo podemos creer. O sea, la situación es real, puesto que es una percepción que hemos tenido, real, pero la naturaleza de lo que hemos observado, solo podemos creerlo. Y claro, ahí entran multitud de hipótesis. Y algunas son un poco descabelladas y otras pues no tanto, pero como no puedes demostrarlo, es lo que comentaba yo antes de la imprevisibilidad de estos fenómenos, pues impide una preparación para un registro, para un análisis, no lo tienes en ese momento. Y no puedes ir cargado con un montón de instrumentos constantemente para verificar si algo ocurre, qué tipo de fenómeno es. Salvo en algunos muy concretos que a lo mejor pues cuando se repiten una y otra vez los testimonios, pues ya sí se va con una preparación. Por ejemplo, en el registro de las psicofonías. Eso me parece muy curioso, porque claro, son sonidos. Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero para mí una psicofonía son sonidos muy particulares, muy característicos, que no se sabe su origen, pero son perceptibles para el oído humano. Con que no se sabe su origen, me refiero, obviamente, si tú escuchas un silbato de un árbitro, por ejemplo, en un partido de fútbol, aunque estés en otro sitio y escuchas el silbato, sabes que es un silbato. Pero, por ejemplo, yo que sé, escuchas un sonido muy grave y muy repetitivo, por ejemplo, y estás solo por la noche en un pueblo de Castilla y León, por ejemplo, de Burgos, de 15 habitantes, en las montañas. Bueno, no tan lejos está un pueblo que se llama Ochate, que es un pueblo conocido como el pueblo maldito, donde sucedió una serie de epidemias con muchos fallecidos y quedó deshabitado, y desde entonces pues es un lugar donde acuden personas interesadas en conocer estos fenómenos y donde se producen estas experiencias, ¿no? Hay veces, Daniel, tú decías, un sonido perceptible para el oído humano. Hay veces que nosotros no lo podemos registrar porque no está en nuestra frecuencia audible. También. Pero los instrumentos sí. Entonces, claro, luego a la hora de reproducirlo en esos instrumentos lo escuchas, pero digamos, mientras estás presenciando cómo se graba, no lo oyes, ¿no? Y es un fenómeno muy, digamos, muy localizado. El tema de la psicofonía es un sitio donde, pones a grabar. ¿Por qué ibas a hacerlo? Pues porque alguien antes ha dado testimonio de que ahí se han escuchado cosas. Y cuando tú escuchas la grabación es cuando se te pone los vellos de punta.
Mira, hay un sonido muy característico también, yo lo he escuchado, está disponible en internet, es el bop, Al Bob es un sonido me suena. que, bueno, pues sucede o se graba en la zona sur del Océano Pacífico, lindando ya un poco con el Océano Antártico. Nadie sabe a qué obedece ese sonido, qué es lo que lo produce. Hay interpretaciones que dicen que tienen que ser algún tipo de criatura con una cavidad para producir esa resonancia, una cavidad vocal muy grande que pueda producir, como digo, esa reverberación en las ondas y, y bueno, pues se oye y no se sabe el qué. Entonces, que se escuche es real, Hmm. eso se sabe. El que lo produce lo desconocemos, por eso solo podemos creer que sea o que no sea determinada criatura. O el famoso sonido, el hum, Ah, de Hum. de hum, sonidos, zumbidos que ocurren pues con testimonio miles de personas que lo Claro. escuchan a lo largo y ancho del mundo, que nadie sabe a qué atribuir, porque dice, bueno, es que las infraestructuras lo producen. Cada vez que sopla el viento con esta intensidad de esta dirección, pues los cables de Sí, alta como que se tensión canaliza vibran o y algo tal. de eso. No, pero es que la infraestructura y las condiciones se dan numerosas veces a lo largo del año y no suena siempre. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas tú puedes saber que ocurren, pero no puedes saber qué es lo que lo produce, solo puedes creerlo. Hmm. Y como digo, es muy difícil encontrar una causa inequívoca que produzca ese fenómeno. Por eso hablamos de fenómeno paranormal. ¿Tú has escuchado alguna vez alguna psicofonía en directo? O sea, que te pase a ti pues por escucharla o No, no. no. He escuchado registros de Hombre, claro, psicofonías, por YouTube y demás. pero yo no he hecho ninguna. Ah, bueno, pensaba, digo, igual. Y antes que has dicho de los del tema de los paranormales, de los fantasmas y demás, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido tú, que tú consideres que es Bueno, paranormal. eh, yo directamente no he tenido ese tipo de experiencia, pero conozco una persona cercana que sí la ha tenido y la ha reproducido, yo diría, bueno, un montón de veces sin una sola contradicción. Una persona, estamos hablando de España, estamos hablando pues por las fechas y la edad de la persona, los años 50 del siglo pasado, pues que en un momento determinado estaba durmiendo en su cama Ujú. y bueno, pues en mitad de una tormenta, si faltaba algo para Sí, aderezar, claro, no, pero película de miedo había total. una tormenta ahí con muchos relámpagos y muchos rayos, pues esta persona notó que alguien o algo, porque no fue capaz de saberlo, pues agarró la ropa de cama pretendiendo quitar la ropa de la cama, ¿no? Con la que Sí. se estaba tapando. Y esta persona dio un grito y al dar el grito eso cesó. Nadie salió de la habitación y nadie entró. O sea, la puerta y la ventana estaban cerradas. Y cuando otras personas que ocupaban la casa acudieron al grito, fueron las que abrieron la puerta y las que se dieron cuenta de que no había allí nadie. Pero esta persona estaba despierta. Ah, Estaba despierta porque tenía tanto miedo de las tormentas que no podía conciliar el sueño, no podía dormir. Estaba despierta. adiós, madre, qué miedo tú. Entonces, claro, imagínate, 5 de la mañana, sucede esto, te auxilian después del grito. ¿Cómo sería el terror que esta persona se viste, coge sus pertenencias, las mete en una maleta y en plena noche sale de la casa donde estaba y bueno, pues se va a la parada de un autobús para irse del pueblo? Estamos hablando Años década de los 50. 50 del siglo XX, en compañía, bueno, pues de dos personas, dos señores y un policía que estaba de guardia. No quería volver
Y por supuesto no podría dormir en eso. Normal. Otra experiencia, pues en este caso no fantasmagórica, aunque esta persona dice no ver el fantasma, simplemente que Sí, estaba sentirlo, ¿no? cubierta con una sábana y una manta y en un momento determinado alguien tiró, pero no sabe quién. Pero esta misma persona, bueno, pues me relata a mí también ¿Se puede saber el lugar de los hechos de la primera historia? un pueblo de la provincia de Palencia, Vale. en España. Mira, cerca. Normalmente Todo lo misterioso se junta ahí. Es que es alucinante. O sea, hay un lo que es un Castilla polo, y ¿no? León es la tierra de los alucinantes. Bueno, tenemos también la zona de Castilla-La Mancha, donde también hay muchos fenómenos muy extraños. Lo que pasa es que, pues como digo, pues guardas discreción porque no quieres que alguien se ría de ti, porque no te van a creer y luego van a decir que eres el del fantasma o el de la cosa rara. Tenemos en España la zona de Galicia. La No, bueno, zona de también Galicia es... si empezamos por la Santa Compañía, que salía por las noches, etcétera, pues las meigas, etcétera. Y hay una zona muy, eh, digamos, donde este tipo de fenómenos son, no voy a decir habituales, cotidianos, Sí. que es la zona de Extremadura. En la zona de la Alta Extremadura, bueno, pues hay unos registros inmensos de experiencias extrañísimas que tienen las personas que ahora, bueno, pues pueden quedar registrados para la posteridad, pero que desde tiempo inmemorial han pasado de padres a hijos, ¿no? Pero bueno, te iba a comentar otra experiencia de esta persona, que en este caso no era una experiencia fantasmagórica, sino la observación de una criatura cuadrúpeda que caminaba a cuatro patas, que ni esta persona ni todos los que observaron esa criatura, también a altas horas de la madrugada, Sí. mientras iban camino de una estación para coger el ferrocarril, nadie supo identificar qué tipo de criatura era. Fíjate, ni un animal doméstico, ni una caballería, o sea, nadie sabía, ni por supuesto de quién era, ni nada. Sencillamente caminó junto a esta persona y otras que iban acompañándola a coger el tren. Y bueno, todo el mundo se extrañaba, no hizo ningún daño a nadie, ni nadie pretendió hacerle nada, ni acercarse, Sí. sencillamente estuvieron observándola cómo acompañaba a esta criatura, a este grupo de personas, y luego, pues sin que se dieran cuenta, desapareció. Joder. Qué miedo, tú. Son Adiós, madre. cositas que, claro, te cuentan y te dicen, mira, a mí me ha sucedido esto. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué contarlo? ¿Por qué arriesgarte a que nadie te crea o que piense que estás fabulando, que estás intentando llamar la atención o sencillamente meter miedo? Además te lo cuentan, tú puedes observar el dramatismo de los hechos en sus ojos, ¿no? La persona lo está Sí, reviviendo, se nota que lo ha vivido, está sí. reviviendo y lo pasa mal durante un tiempo después de contarlo también, ¿no? ¿Que eso es una demostración de algo? En absoluto lo es. Simplemente, como digo, es un testimonio. Ya depende de la credibilidad. Para mí la credibilidad de esta persona está Hombre, fuera de discusión. normalmente, si te lo cuentan con un gran número de detalles, con el paso del tiempo se mantiene la misma versión, no hay cambios. Hay más de un testigo. Hay más de un testigo también. Porque en el primer caso, esta persona estaba sola en su habitación. Pero en el segundo caso, por el testimonio de esta persona, podría haber probablemente más de 30 testigos. Claro, o sea, y esos testigos cuentan lo mismo. Sí. Bueno, hay que decir Bueno, que relativamente parecido. No, cuentan lo mismo. Ah, lo mismo. Lo que te iba a decir es que teniendo en cuenta cuándo sucedió, pues muchos de ellos ya han fallecido. Hombre, claro. Vale, entonces no pueden, pero en su momento fue un hecho bastante impactante para ellos, ¿no? Hay luego pues un sinfín de testimonios que, bueno, pues yo he escuchado, pero insisto, son testimonios, ¿vale? Sí. Y tengo que decir, no lo he escuchado en, digamos, mi faceta profesional, sino en mi faceta personal, ¿no? Ujú. Te voy a contar otro, pero este No, tampoco... cuenta. Pues fíjate, imagínate que vas caminando por el campo, Sí. por un camino, porque tienes unas tierras de labor y vas caminando.
también estoy hablando probablemente en los años 60, 50, 60 del siglo pasado. En un entorno rural, pues tú vas con tus instrumentos para trabajar, tu pequeño, tus alimentos y tal, ¿no? Y observas una figura, ¿no?, con una capa de color negro que va delante de ti, que va como a unos 20, 25 metros delante de ti. Ujú. Se mueve a la misma velocidad que tú. Está de espaldas, no sabes quién es. Si tú te paras, esa figura se para. Si tú vas más rápido, esa figura va más rápido. Ujú. Si tú retrocedes, esa figura va detrás de ti, pero de espaldas. No llegas a verle nunca de frente. Ay, Y madre. resulta que en ningún momento, eh, observas los pies Va como flotando. levitando. Adiós. Fíjate hasta qué punto esa visión impresiona la mente, que en este caso es un señor agricultor, no volvió a transitar en su vida por ese camino. Vuelve tú. ¿Tú volverías? Ni acompañado, ni por supuesto de día, de noche. Esto era plena luz del día, ¿eh? No estamos hablando del amanecer o un momento donde no hubiese una luz y a lo mejor tú pudieras interpretar una sombra de una manera un poquito ambigua. No. Estamos hablando de a plena luz del día. Y claro, esta persona, incluso los campos donde tenía que trabajar, dejó de trabajar. O sea, no volvió a transitar por ahí. Y luego, pues todo lo que sucedió, que yo creo que eso ya sí es una consecuencia de este hecho, que es pues alteraciones en la alimentación, en el sueño, El propio alteraciones trauma que te cutáneas, fastidia. claro, ¿sabes? O sea que, pero claro, él llega, lo cuenta y bueno, pues el resto de personas no lo ha visto. Claro. Pero para esa persona es muy real. Y la pregunta es, ¿y por qué? A ver, sí que es cierto que jugarte tu reputación al contar algo de esto, pues obviamente tienes que estar muy seguro de lo que te ha pasado. También te digo, ¿qué otras cosas habrán pasado que no se han contado Claro. y que no se han hecho públicas? Porque también tiene que haber de cosas por ahí. Porque no me creo que todas las historias sean públicas o que se hayan comentado, o sea, muchas cosas que yo creo que se ha quedado la gente de puertas para adentro y lo ha tomado pues como un mero trámite de ya se olvidará y demás. Y secretos de familia, que bueno, pues alguien en un momento determinado cuenta algo y bueno, pues fíjate lo que decía el abuelo, pero claro, el abuelo no Claro. está aquí para refrendarlo, pues poco a poco se pierde. Y luego es un tema, Daniel, que nos suele dar mucho miedo. Y como nos suele dar mucho miedo, no volvemos sobre él. Y cuando no vuelves sobre él, Se pierde. poco a poco se van desvaneciendo los recuerdos. Pero yo creo que es porque se tiene el prejuicio de que todas esas apariciones, esos fantasmas, etcétera, son malos y vienen a hacerte daño por venganza o por lo que sea. Pero iba a abrir yo el melón ahora de los ángeles guardianes, entre comillas. Esos son entes incorpóreos que hay gente que cree que tiene, otra gente que no cree en eso, pero es popular, está en el lenguaje popular, todo el mundo sabemos lo que son y a lo que nos referimos. Y que esos entes, esas figuras, entre comillas, pues están para protegerte de eso. O sea, no creo que... ¿Tú crees que todos estos espíritus, estos entes, pues estos eventos se dan con una connotación negativa o que la mayoría tiene una connotación negativa de decir ha visto un fantasma que va a ir a por ti, va a echarte de tu casa por lo que sea? ¿O tú crees que también puede ser positivo? Lo que sí está claro es que la primera reacción habitual es el miedo. Hombre, claro, Y porque el no lo miedo, conoces, es algo que no claro, conoces. Y el miedo no suele ser positivo, es negativo. Aunque hay personas que extrañamente se acercan a estos fenómenos también con una serenidad y una calma que también es inexplicable, ¿no? Es decir, bueno, tú estás viendo aquí esto tan extraño y mientras todo el mundo está aterrado buscando dónde esconderse, tú incluso te muestras o te acercas,
¿por qué? Y te dicen, no lo sé. Bueno, pues también eso es un El caso poco de los un- Warren, el matrimonio Sí, claro. súper famoso en el cine y demás, las películas del Conjuro, que parecía que no les daba miedo nada. O sea, tú veías un bicharraco enorme, un demonio enorme, y ellos decían, bueno, pues vamos a entrar aquí. Venga, hombre, venga, hombre. O sea, ¿a quién se le ocurriría entrar en un sitio? Ellos Te lo entraban. digo yo, a los guionistas. No, pero A está, los está basado, guionistas. está basado en un matrimonio real. Sí, sí, pero bueno, ten en cuenta que a la hora de contar la historia, pues también hay que hacerla un poquito, A ver, claro, o sea, no van a ¿sabes? contar exactamente en réplica uno a uno lo que fue en la vida Pero real. Tienen fíjate, que te darle... voy a contar otra historia. A Esta la ver. conoces tú también y esta sucedió en Estados Unidos. Hmm. Sucedió o sucede, vete a saber. En Point Pleasant, y la historia de Mothman. Mothman. Mothman es, bueno, pues el hombre polilla o como lo quieran Sí. denominar. Personas que empiezan a tener extrañas sensaciones, llamadas a medianoche sin saber identificar quién y por qué llama, hasta que alguien en un momento determinado pues tiene la sensación fortísima de que va a suceder una catástrofe y termina sucediendo. De hecho, hay una película Sí, es protagonizada verdad. por Richard Gere que recoge todos aquellos fenómenos, ¿no? Que luego también, una vez que se saben, pues la prensa ya sabe que es muy sensacionalista y tal, Claro. pero en su base existía esa historia, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto eso es cierto? Es lo que decimos de estos fenómenos. No podemos determinarlo, solo podemos creerlo, ¿vale? O, por ejemplo, ya no solo las apariciones estas, las casas encantadas, los Claro. exorcismos, que, bueno, los exorcismos son famosísimos. Hay muchos y no todos ellos terminan bien, ¿vale? Sobre todo porque hay algunos casos que es mejor ni mencionar, que también han tenido lugar aquí en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Albacete, un caso absolutamente escalofriante. Ahí, Pero no te lo calles, cuéntalo. pues no lo voy a Bueno, contar, pero por pero sí lo encima, voy a cuéntalo por decir, sí lo encima. voy a Cuéntalo decir. por encima un El poquito. exorcismo de Almansa, donde una niña, su madre y sus amigas argumentan que está poseída y terminan asesinándola, pero de una manera cruel, más allá de la capacidad humana. O sea, algunos detalles son inexpresables. Eh, Otros fenómenos, por ejemplo, fíjate, paranormales o no, sí tenemos algo cotidiano en lo que normalmente no reparamos. Son las desapariciones. Hay personas También. que desaparecen. O sea, ¿dónde Hay un están? montón de gente que desaparece al año Hay y... muchas personas que luego son encontradas. Es cierto, pero hay otro montón, muchas, muchas más, que no dejan ningún rastro. ¿Pero tú crees que ¿Dónde eso puede están? ser quizá para el tráfico de órganos y demás Bueno, delitos? tal vez tenga una explicación y sea tan truculenta como eso que dices, pero ¿y cuando no es así? ¿Y cuando te encuentras, por ejemplo, una persona que por búsquedas y búsquedas y búsquedas, aquí, por ejemplo, en España tuvimos el caso del niño de Somosierra, Es verdad. que iba con sus En padres el en un camión. camión, que durante el trayecto ocurren un montón de cosas extrañísimas, eh, el tacógrafo del camión que registra unas velocidades absolutamente impresionantes y bueno, pues encuentran los cadáveres de los padres y el niño no le encuentran. O el niño pintor de Málaga, que un día Hmm. salió de su casa y nadie, un testigo, un último testigo le vio cruzando una calle y ya nadie le volvió a ver, ¿no? Y como estos miles y miles de casos a lo largo del mundo, que muchos de ellos tienen una explicación, aunque no la sepamos, pero otros, Hombre, eso también sirven como base para crear leyendas y creepypasta. Estaba pensando yo el caso de creo que se llaman los skinwalkers, creo que se llama. ¿Sabe? Conocen lo que son estas sí, criaturas que pues te comen y cogen tu apariencia, ¿no? Y se convierten en ti. Y me crucé el otro día por TikTok a la historia de un niño estadounidense, Riker, ay, no me acuerdo del apellido. Se llamaba Riker, el chaval, que desapareció 3 días en el bosque y cuando apareció con una ropa totalmente distinta
y a 5 o 6 kilos o a 3, 4, por ahí, un montón de distancia de donde la última vez que lo vieron. Y claro, tú ves las fotos del antes y ves las fotos de cuando le encontraron y hay algo raro. Sí que es cierto que para un eso sería un niño que tendría que 6 años. O sea, un niño 6 años en un bosque 3 días solo, muchas probabilidades de sobrevivir no tiene. Las cosas como son. Ya... Hombre, ahí depende, ¿no? Suele haber muchos depredadores, pero la densidad de depredadores o el tipo de depredadores que puede acabar con un niño, pues no es lo mismo un bosque plagado de osos, Hombre, claro. a un bosque donde, yo qué sé, puede haber como mucho, pues no sé, algún gato montés o algo que también puede hacer daño a un niño, pero no hacerlo desaparecer, por ejemplo. Claro, pero tú ten en cuenta que aparte de eso, aparte de que por mucho siempre hay algo en un bosque, siempre hay algún bicho que te puede hacer mucho daño. Aparte estuvo 3 días, si no recuerdo mal, como comía. O sea, de que comía, que bebía, ¿sabes? Porque un niño de 6 años no es capaz de cazar o de, yo qué sé, o de buscar algún sitio para beber. No sabe, no sabe. Es un caso un poco raro Sí, que... pero mira, hay muchos casos, mira, me estaba acordando ahora mismo, por ejemplo, del, creo que es el vuelo El de Malasia. el de Malaysia Malasia Airlines, Airways. el 370 o 770 Sí, es por ahí. un vuelo que sale, que sin motivo aparente apaga el transpondedor, que es detectado por radares militares en un rumbo absolutamente inverosímil, totalmente desviado de su ruta y del que no se ha sabido nada. Nada, que sí, que ha habido rastreos. No sé, hay muchas A ver, hipótesis dicen que ahí, se ¿no? estrelló en un punto del Pacífico. Dicen, a lo Sí, mejor pero fue es lo que que dijeron para cerrar la yo he investigación. escuchado muchas cosas que es lo que tú dices, ¿no? De, bueno, pues ahora montamos un relato de a ver por qué. Hay otro vuelo también muy conocido que, fíjate, dio lugar luego pues a lo que se denominó un gran fenómeno que fue el del Triángulo de las Bermudas, Sí. que era el vuelo 19. O sea, Ese creo que no lo conozco yo. fíjate qué historia. Diciembre de 1945 ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en el American. Pacífico. Y un vuelo de entrenamiento que sale de Fort Lauderdale, en Florida. Hmm. Bueno, pues 5 aviones torpederos para hacer unas prácticas de tiro, ¿vale? Y en un momento determinado se empiezan a escuchar unos mensajes absolutamente extraños. Todos los aviadores decían que sus brújulas no funcionaban, que había unas nieblas que les impedían orientarse, hasta que llegó un momento en que se desorientaron tanto y las estaciones de radio, entonces no era como ahora que está todo muy monitorizado, entonces era más rudimentario, pues poco a poco fueron perdiendo contacto con ellos y bueno, desapareció. O sea, nadie sabe qué ha pasado con el vuelo 19. Pero es que un par de horas después, un avión de rescate que sale a buscar a estos aviones, pues claro, se estrellan en el océano, pues mancha de aceite, escombros, siempre puede haber Sí. algún resto y también desaparece. No es que no encuentra el vuelo 19, es que Desaparece. también desaparece. Un Martin Mariner. Creo recordar que eran unos TBM-9 Avenger, los componentes del vuelo. Lo que me quieras decir. Sí, pero es que me acuerdo de eso. Y claro, tú dices, ¿qué explicación tiene esto? Porque los del vuelo 19 se desorientaron. Los del Martin Mariner ni siquiera. O sea, no dio tiempo a que se desorientasen. Podría haber huracanes, podría haber... Pero no se reportaba nada de eso. No era temporada de huracanes, Claro. además. Entonces, tú dices, bueno, esto sí que es misterioso. El experimento Filadelfia, cuando alguien te dice, no, es que la Marina Americana ha hecho desaparecer, que hay películas incluso, ha hecho desaparecer un destructor de la Marina en el puerto de Filadelfia. Bueno, pues ¿te acuerdas cuando hablamos de las conspiraciones? Sí. Pues otra conspiración más, ¿no? Un hecho paranormal. Es que es un tema que está muy ligado a... Y claro, las luces estas que se están viendo ahora en Nueva York, en Nueva Jersey, que si son ovnis, que si son drones, que si son
drovnis, como se les llama ahora. El caso es que nadie da una explicación clara y eso, volvemos a lo que yo comentaba antes. Tú ves, por lo tanto tú sabes que eso está pasando, pero tú no sabes por qué pasa. Entonces tú crees que es por esto o por lo otro o por lo demás allá. Sí, ahora que has dicho eso me estaba acordando. ¿Te acuerdas de una vez que salimos con mamá y con Raúl? Para que no sepa, Raúl es mi hermano, a que le mandamos un abrazo Por supuesto. desde aquí, y a mi madre también, a mamá también. Sí, también. Que salimos a dar un paseo por el campo. Que íbamos, pues eso, por un camino andandillo los 4, y de repente era por la tarde, una tarde de verano. ¿Sabes por dónde voy, no? Sí, sí. Que se estaba ¿Cómo poniendo el olvidarlo? sol y de repente vemos una luz, pues parecía un minisol, es que parecía eso, en el horizonte, un rato puesta ahí y luego desaparece. ¿Qué era eso? ¿Qué podía ser eso? ¿Qué no podía ser eso? Pues entra dentro de esta categoría, Claro. ¿no? De fenómeno paranormal. No hay una explicación que nosotros sepamos. Yo supongo que a lo mejor algún físico o algún meteorólogo enseguida diría, bueno, pues es Una condensación de helio, de no sé algo, qué, no sé luz cuántas. atrapada entre dos capas de distinta Sí. densidad, que eso produce también los fenómenos de los espejismos y tal. Lo que nosotros vimos además era Sí, es perfectamente que era circular casi nítido, perfecto. Sí. suspendido en el cielo, o sea, no era una luz terrestre. Además, yo diría incluso que no se parecía a esa luz, el color de esa luz, a nada que hubiéramos visto Sí, y antes. que no era ni un avión ni un estaba, helicóptero, porque estaba estático. es que nosotros No se sabemos movía. lo que es un avión. Claro. Sabemos lo que es un helicóptero, porque, por ejemplo, hace 200 años alguien veía, imagínate, ve un helicóptero y dice, he visto algo que no sé lo que es, pero nosotros ya sabemos lo que son esas cosas, ¿no? Mira, ahí ya tengo yo también experiencias, me lo has recordado, siendo chaval, tampoco lo vi solo, estaba en compañía de mis padres y mi hermana, también estaba la pequeña, pero era muy chiquitita, y había un montón de gente también en Alicante, en plena playa del Postiguet. Sí. Probablemente estaríamos hablando del año 83, 84 del siglo XX, y lo que veíamos era salir y entrar luces del agua, del mar. O sea, y la gente observando con prismáticos porque nadie sabía qué es lo que era eso, ¿no? Ahí entramos ya dentro de otro súper tema, que es el tema de los, ahora se los llama fenómenos aéreos anómalos también, pero también hay fenómenos submarinos anómalos, incluso fenómenos terrestres, ¿no? Hay, bueno, pues carreteras donde suceden cosas alucinantes, ¿no? Que tú cuando escuchas el La testimonio historia de la dices, niña de la curva, por ejemplo. la historia de la niña de la curva, que Era- luego ¿Por dónde pues, era? ¿Por Murcia puede ser, no? no Me lo suena a sé, mí pero que es que era por ahí. luego Que me eso, estoy tirando un triple alucinante, o sea... pero es que luego han hecho películas, luego se ha Claro. bromeado con eso. Se ha bromeado con eso. Mira, tú hablabas antes eso que decías del chico este que estaba en el bosque. Sí. Aquí en España hay yo he visto el testimonio, esto lo he visto en televisión, no sé en qué programa, porque hace muchos años, de dos hombres que van en coche, van a otra ciudad, es por la noche, y hay una niebla. Y ellos pues conducen a través de la niebla, Claro. sin cruzarse con ningún otro vehículo. Hacen un montón de kilómetros sin que baje el depósito de combustible. Y cuando la niebla se despeja, están en el mismo sitio. Adiós, Madrid. Claro, y tú dices, bueno, pues mira, aquí en la zona de Salamanca también, en España, un chico que es repartidor, que va con un furgón cargado de mercancías y que en mitad de la noche en una carretera solitaria de estas, pues encuentra una luz. De esa luz empiezan a bajar una serie de formas que se mueven. Él, presa del terror, se baja del furgón porque no había necesitado apagarlo, porque se le apagó solo el motor. Empieza a correr campo a través y estas formas corriendo detrás de él. Sí. Hasta que tiene lo que él dice, buena suerte de caer en una zanja
y salir del campo visual de estas formas, ¿no? Entonces está allí hasta las 7 de la mañana, o sea, sin atreverse a mover un músculo. Normal. ¿Tú lo moverías? Y bueno, O sea, ¿tú lo moverías? Yo estoy ahí, pues, vamos. igual me quedaba en el furgón sin He salir, hecho ¿no? raíces si hace falta Paralizado. ahí, pero... Son cosas que la gente, o estás en casa, por ejemplo, y tú hablabas antes, se mueve un objeto y tú lo estás viendo moverse. Y no hay un motivo, no está moviéndose sobre un plano inclinado, es un jarrón de cerámica, o sea, no hay una posibilidad magnética de moverlo a distancia. Te extrañas, te levantas, lo colocas, te vuelves a sentar y el objeto se vuelve a mover, pero en otra dirección. Sí. Y tú dices, bueno, esto es un juego, ¿quién está jugando conmigo? ¿Tú crees? Y mira, voy a abrir ahora un melón que yo creo que... Bueno, pues que pensándolo esto, digo, pues esto me explotaría la cabeza. Va en relación con la teoría de la conspiración que dice que vivimos en una simulación. ¿Tú crees que esas cosas pueden ser fallos en la propia simulación? ¿Bugs? En los Pues, videojuegos tienes bugs. No lo podemos descartar, Daniel. Mira, la realidad como tal es un fenómeno absolutamente complejo. Nosotros vivimos en una realidad tangible. Ujú. La podemos tocar, la podemos observar, la podemos medir, la podemos escuchar, incluso la podemos manipular. Pero no sabemos si es toda la realidad. De hecho, sabemos muy poquito en comparación con lo que ignoramos. Hmm. Por lo tanto, que alguien diga, no, eso no existe. ¿Por qué? Porque no lo has descubierto todavía, ¿no? Claro. Pero yo creo que es mejor tener la mente abierta y decir, oye, tampoco podemos creer todo lo que ocurre inexplicable como inexplicable, ¿no? Es decir, alguna explicación puede existir aunque nosotros no la tengamos. Pero es que algunas explicaciones son muy poco lógicas. Ya. A ver, lógicas para las leyes a las que estamos acostumbrados y que conocemos. Hablo de leyes de la física. Pero si estás dando con una entidad barra criatura barra lo que sea que no sigue estas leyes de la física, en la propia ficción tenemos ejemplos de criaturas que no siguen las leyes de la física y se normalizan. O sea, es algo que se normaliza. Tenemos, pues mira, es que no te tienes que ir muy lejos. Los propios dioses son seres omnipotentes y omniscientes. Esos seres no siguen las leyes de la física a las que estamos acostumbrados nosotros. Y Bueno, está... a ver, no las siguen ni están sometidos porque son quienes las crean. Bueno, claro, porque lo crean. Pero debajo, un escalón por debajo de ellos, también hay otros seres que son superiores a nosotros. ¿Sabes? Y habrá muchos, Daniel, Claro, somos y, bastante y- primitivos y es todavía. que, claro, te paras a pensarlo y te dices, bueno, venga, pues imagínate que no. Da igual, tienes que ir por otro lado. El tema de las dimensiones. Nosotros vivimos en 4 dimensiones. Alto, ancho, profundo y el tiempo. Pero ¿y los seres que viven en una quinta dimensión? En una sexta dimensión. ¿Qué pasa? Que sus acciones no pueden tener consecuencias en otras dimensiones. Imagínate que eres Bueno. un personaje de un cómic. Que vives en 2D, en 2 dimensiones. Un ser tridimensional te está creando. ¿Sabes? Y quizá puedes notar cosas distintas, porque claro, cuando tú dibujas un cómic, a lo mejor en una viñeta dibujas un jarrón en una posición y en la siguiente viñeta dibujas el jarrón en otra posición totalmente distinta. Tú lo obvias, porque dices, bueno, es un dibujo, pero el propio ser que está viviendo esa historia dice, a lo mejor dice, ¿cómo es que este jarrón estaba aquí antes y ahora está ahí detrás? Bueno, pero espérate, es que podemos ir más allá todavía. Riza más el rizo, riza más el... A ver dónde llegamos. No, Vamos a arreglarlo. fíjate, lo que dices está bien, porque el que desde sus 4 dimensiones escribe en las 2 Claro. o las 3, altera el universo de esa criatura, ¿no?, que ha creado. Bien. Pero ¿qué pasa cuando esa criatura que está en 2 o 3 dimensiones es observada por otro distinto del creador, que a lo mejor pues siente risa o siente miedo o siente inspiración para hacer algo? Es decir, que una creación de un ser
de un determinado número de dimensiones que tiene otro número de dimensiones puede influir luego también sobre otro. Sí, pon un ejemplo como si fuera con un cómic, para que lo entienda, para que lo Vale, entienda pues la mira, gente. imagínate que Stan Lee, Sí, este señor tan prolífico y tan creativo, pues escribe un cómic con un superhéroe, por ejemplo, que ante una dificultad pues va a entrenar una determinada capacidad para ganar un combate a otro superhéroe va, o a un villano. Bueno, esa es la historia, digamos, yo diría típica, ¿no? sí, Bueno, pues mira, este se ha metido en un problema y tal, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que ganar en fuerza o ganar en esto y tal, y hace cosas para entrenar. Y eso lo está leyendo un chaval que no conoce a Stan Lee, pero que la lectura de ese cómic, la visualización de lo que Stan Lee ha creado, le está inspirando en su vida. claro. O sea, alguien desde un conjunto de dimensiones crea algo que inspira a un tercero que probablemente ni se conozca. O sea, la influencia que pueden tener este tipo de tránsitos entre una dimensión y otra puede ser tremenda, ¿no? Claro, es que quizá, pues ahí es donde iba yo, es que quizá muchos de esos fenómenos paranormales que pues que vivimos o experimentamos o que leemos o que conocemos o hemos visto o lo que sea, quizá viene por eso. Quizá es que hay algo, un ser superior a nosotros está toqueteando cosas. Mi opinión es que le podríamos quitar el quizá. Lo que pasa es que no lo sabemos, Claro, solo lo creemos. es una hipótesis, por Solo eso he lo dicho que creemos. es una hipótesis. Mira, en el mundo cuántico, que es un mundo del que muchas personas hablamos sin tener una comprensión completa de ese fenómeno, Claro, porque es es muy un raro. término muy abstracto. Y además es muy complejo, es Claro, extraño. claro. Hay que tener una mente preparada para eso. Nosotros somos gente normal, ¿no? Gente corriente, pero la gente que se mueve en esos ámbitos, pues tiene ya su mente preparada para esa complejidad, o al menos de manera incipiente. Bueno, pues en el mundo cuántico ocurren fenómenos que para nosotros son, pues eso, ciencia ficción. Por ejemplo, si a nosotros nos dice alguien, oye, tú te puedes teletransportar, que es otro de estos fenómenos Sí. paranormales, ¿no? Que además sale en las películas, la teletransportación. Bueno, pues según mis noticias ya se ha conseguido teletransportar un átomo. No me preguntes cómo lo han hecho, porque estos así de las batas blancas y un montón de bolis y gafas Sí. son gente muy lista, pero parece ser que han logrado teletransportar un átomo. A nivel ya neuronal, se están haciendo progresos en la neurociencia absolutamente fantásticos. Nosotros hemos oído hablar, seguro todos, de lo que es la telepatía. Lo que ya no tenemos tan claro es que esa habilidad se pueda entrenar. Pues sí, se puede entrenar la telepatía. Y de hecho, Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. se puede entrenar. De hecho, hay experimentos que muestran una sincronización en la emisión de ondas por parte de los cerebros de las personas que se someten a los experimentos. ¿Vale? El cerebro pues trabaja en 3 longitudes básicas, alfa, beta y gamma. Se piensa que alguna más. Y claro, cuando esas personas se las ponen en condiciones de laboratorio, se las ponen en, digamos, también condiciones de estudio, con una meditación, etcétera, se les induce estímulos, por supuesto, por separado, son capaces de dar las mismas respuestas, ¿no? Y claro, nosotros eso lo veríamos como un fenómeno paranormal, pero como en este caso sí lo podemos llevar al laboratorio, sí podemos experimentar y empezar a encontrar regularidades causa-efecto, entonces sí lo podemos empezar a explicar, aunque sea de una manera rudimentaria, ¿no? Bueno, pues esto va más o menos en la línea de lo que comentábamos antes. Presencias estas fantasmagóricas, pues paraidolias, que son, bueno, pues cuando vemos algo tenemos cierto sesgo a la hora de interpretarlo, que va en la dirección de pues lo que hemos oído pues a través de los mitos, las leyendas, la Sí. literatura. Pues hay veces que sí y hay veces que a lo mejor no, pero
si, por ejemplo, tuviésemos un registro, Claro. ¿sabes? Hoy en día, por ejemplo, para los fenómenos que ocurren en las carreteras, estos que hablábamos antes, pues cada día está más extendido el hecho de poner una cámara a grabar en A el coche, dashcam. una dashcam. Entonces, claro, muchas cosas que ya serían simplemente testimonios, pues ya quedaría una evidencia. De hecho, hay algunas evidencias. Hay algunas grabaciones de dashcam que son absolutamente Sí, pero sorprendentes. ¿qué te dice que eso no está preparado? Que es un sketch o... Claro, claro, es que el gran problema de los fenómenos paranormales son los fake fenómenos, Claro. ¿vale? Cuando tú dices, bueno, voy a generar expectación, voy a generar miedo, voy a contar una historia que está muy bien construida y la hago pasar como algo real, y como todos estos fenómenos en gran medida dependen del testimonio de las personas, pues muchas veces es difícil discriminar qué y qué no es cierto. Es un poco peculiar, hay que tener cuidado con eso. Sobre todo por eso, como que has dicho tú, a la hora de decir me lo creo, no me lo creo, hay que tener cuidado. Estaba yo pensando también el tema sobre todo de las enfermedades mentales. Sí, O sea, una persona esquizofrénica, ¿qué potestad tiene para decir he visto esto, esto es real? Cuando es una persona que lleva viendo cosas durante toda su vida, ¿quién te dice a ti que esa persona esquizofrénica no está viendo la realidad y nosotros no la vemos? Es decir, o sea, ve la realidad con unos ojos totalmente distintos a lo que vemos nosotros. O sea, ve criaturas, ve formas que nosotros no vemos, pero esas personas sí que lo perciben. es También difícil, es difícil. el tema de los alucinógenos, los hongos, las sustancias que mucha gente se toma pues para poder alucinar y demás. ¿Qué te dice que esas sustancias no, entre comillas, desactivan el limitador que tenemos nosotros internamente y te permiten percibir un poquito más allá de lo que nosotros percibimos? Claro, como no Sí, lo percibe la mayoría, normalmente, pues tú ves tú ves una persona que toma sustancias alucinógenas y te cuenta lo que ve y tú dices, este es un colgado, este es un fumado y pues ya está, lo dejas ahí. Pero ¿y si no? ¿Y si esa persona de verdad está viendo un poquito más allá? Se amplía ese espectro y puede ver cosas que son reales, entre comillas. Sé que es una fumada lo que estoy diciendo, increíble, pero piénsalo, que una persona que se toma unas setas, por ejemplo, y empieza a ver formas, empieza a ver cosas que le rodean, que rodean a los demás. Sí, es cierto que no será todo lo que ve es real, pero ¿y si gran parte de lo que ven es real? Y luego, claro, está desacreditado, porque no tiene, o sea, una persona adicta a ese tipo de sustancias, pues no tiene ni voz ni voto, por así decirlo, a la hora de decir esto es verdad o no. bueno, es un riesgo para la persona que lo dice. Bueno, y perdona que te corte, desde aquí no fomentamos el consumo de ese tipo de... No, no solo eso, O sino que sea, además, mira, las personas que has mencionado que tienen algún tipo de trastorno mental que le lleva a delirar, la consideración de delirio, pues también es un tanto ambigua, ¿no? Porque muchas veces consideramos delirio lo que otras personas testimonian, pero nosotros no observamos. Cuando ven a alguien, cuando escuchan o hablan con alguien, ¿significa eso que esa persona lo está viendo en realidad? Probablemente sí. ¿Significa que lo que está viendo en realidad sea la realidad real? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. De ahí la dificultad muchas veces, ¿no? O por ejemplo, fíjate, hay otro fenómeno que también es bastante peculiar, que es la paranoia. O sea, cuando una persona está convencida de que alguien, bueno, por algún motivo, pues la persigue o tiene malas intenciones, etcétera. Y el resto de personas no lo contempla de esa misma forma, ¿no? hmm, Porque tienen un juicio diferente o porque no se ven concernidos de manera directa y entonces, digamos, no tienen el miedo que puede tener la persona paranoica, ¿no? Que le hace, digamos, tener un juicio también tendencioso en ese aspecto. Es difícil, es difícil.
Un hecho bastante habitual en el sentido de que correlaciona mucho es que las personas que tienen este tipo de experiencias muchas veces primero se enfadan cuando no son creídas, cuando dan un testimonio y ven escepticismo a su alrededor, pues se enfadan y luego, después de enfadarse, se aíslan. Se aíslan porque no quieren volver a pasar por el rechazo que supone que otras Claro. personas no te crean, ¿no? No sé, son cosas a tratar con mucho cuidado, mucho tacto, y yo creo que dependen del momento, de la trayectoria de la persona, porque normalmente cuando se tiene un trastorno mental que conlleva delirios o paranoias, se tienen también otro tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, Hombre, claro, a ver, yo ahí he ido muy por encima y... pues, claro, pero por joder. ejemplo, en el tema de las sustancias, cuando se ingieren algún tipo de sustancias que dan lugar pues a ese tipo de alucinaciones, pues que antes se buscaban deliberadamente. Yo recuerdo el boom que supuso el LSD, ¿no? Pues porque producía ese tipo de sensaciones y las personas vivían unas experiencias muy excitantes. Claro, lo puedes atribuir a las sustancias, porque en condiciones, digamos, sin sustancias, no experimentabas esos fenómenos, ¿vale? Que pudieran existir en la realidad y que esas sustancias te ayuden a descubrirlo, pues no lo sé, ahí cada cual tiene que tener su propio punto de vista, ¿no? Yo creo que no hay que juguetear con esas cosas, Hombre, sobre claro, por todo supuesto, o porque sea, suponen un riesgo grande para la salud, pero sí es una interpretación que se puede hacer, claro que sí. ¿quién te dice a ti que no? No podemos afirmar, pero Claro. tampoco podemos descartar. En todo caso, eh, como decíamos al principio, los fenómenos estos paranormales son unos fenómenos muy controvertidos porque gran parte de su veracidad mm, reside en los testimonios. Claro. Y claro, los testimonios muchas veces están condicionados. Y si justo, si ves un vídeo grabado de algo, lo primero que piensas es que es falso. Ahora sí, ahora existen unas tecnologías de imagen que te permiten visualizar realidades que son ficticias, pero con un grado de detalle y verosimilitud que es prácticamente indistinguible de la realidad real, Hmm. ¿no? Entonces, siempre ha habido trucaje de fotografías, de vídeos, de sonidos, pero hoy en día hemos alcanzado un grado de refinamiento que hace extraordinariamente difícil eh, diferenciar entre lo que es real o no, pues a través de una pantalla. Incluso te voy a decir más, en la visión directa, sin estar mediados por pantallas, pues hay algunos fenómenos que es muy complicado determinar qué son o qué eran, porque eh, no sé, hay fenómenos, no sé si lo habrás oído alguna vez, los llamados fenómenos metamórficos, donde un fenómeno que tú observas Sí. cambia su metamorfosis y lo que parecía una cosa luego termina siendo totalmente distinta delante de tus ojos y no sabes lo que es. Y cuando le dices a alguien, no, yo he visto esto que se ha transformado en esto, pues lo primero que ves son las caras, ¿no? Claro, dice, vaya fumado, vaya colgado, Eso. ¿qué dice este? Pero bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿No? ¿Estás bien? Te dicen, ¿estás bien? Sí, sí. Y ahí es donde tú ya dices, no me están creyendo, me callo. Ya. ¿Vale? Pero eso no significa que no suceda, significa que no se difunde. Porque el escepticismo, o sea, lo que tú estás observando es tan extraordinario que no puedes describirlo ni mucho menos explicarlo. Pero el que te está escuchando también le resulta difícil de creer. No es que lo esté haciendo a propósito porque Claro. te quiera molestar, es que no terminas de explicarte y por tanto la comprensión del otro pues también se ve alterada, ¿no? Y en esas dudas pues se pierden muchos testimonios de fenómenos que yo diría, fíjate, los fenómenos paranormales, en mi opinión, bastante cotidianos. ¿Sí? Sí, sí. Y a muchos de ellos nos hemos habituado tanto que ya ni siquiera los... Ponme un ejemplo, porque no sé a qué te refieres. ¿A qué te refieres? Tú lo has mencionado antes, coincidencias extraordinarias de personas con las que coincides
Y bueno, pues esa coincidencia da lugar a una variación en la historia absolutamente sorprendente e inesperada, que puede llegar, bueno, pues a que alguien que no pasa por ahí nunca, ese día pasa porque está cortada la calle por la que pasa habitualmente y ese día tú tampoco pasas habitualmente, pero ese día sí, porque ese día has llegado tarde y un amigo te ha dejado ahí Sí. mientras... Y ocurren estas cosas, es extraño. A ver, es curioso, se puede dar el caso, pero claro, no sé. Son cosas que... Espérate, estar escribiéndole a alguien que justo en ese momento te llama. O estás llamando a alguien que justo en ese momento te estaba escribiendo. Sí, una cosa que Sin me pasa a motivo mí aparente. mucho, no sé si te pasa a ti también, que a lo mejor estás pensando en una canción y de repente empieza a sonar. Sí, ¿Te ha eso me ha pasado a ti pasado alguna alguna vez? vez. Y de repente estás, yo qué sé, con cualquier canción y de repente, de la nada, le suena a alguien, la tiene alguien de tono de llamada y justo le llaman. O yo qué sé, cualquier cosa. Mira, me La pone en pasó la radio. hace 2 años conduciendo. Estaba pensando en una canción del grupo Travis que se titula Side. Hmm. Y yo ni siquiera sabía que la tenía en el pendrive del coche. Y empezó a sonar. Claro, esas Dije, bueno, ¿cómo es casualidades. posible esto? ¿No? Esas Que casualidades. no di un volantazo, pero sí me estremecí, ¿no? Dije, bueno, está sonando Travis ahora. Esto Hmm. está pasando. O que de Subí el volumen. O que de repente mires el reloj y sean las 10:10. Ah, Al sí, sí, rato sí, lo sí, vuelvas a sí. mirar, sean las 12:12 o las 12:21. Si las horas espejo estas, Sí, sí, eso sí me ha pasado muchísimas son veces. fenómenos. Y no a mí solo, ¿eh? Claro, o sea, son fenómenos. Sí que es cierto que tú piensas en fenómeno paranormal y el último que empiezas es eso, pero son fenómenos que también existen. Pero tú fíjate, podías mirar el reloj a las 13:32 o a las 13:30, pero lo miras a las 13:31. ¿Por Claro. qué? Vale, una casualidad. Pero un par de días después, lo que tú dices, las 17:17, las 20:20, no son las 17:16 o las Sí. 20:21, son eso. Claro, esto está sujeto a muchas interpretaciones, pero no deja de ser llamativo. Hombre, claro, mira, yo estaba pensando también en el tema de los déjà vus. Todo Sí. el mundo hemos tenido uno. O sea, mínimo uno. Y que yo hubo una época, que recuerdo que lo hablé contigo, que tuve muchos en muy poco tiempo. Y eso tú dices, joder, algo raro hay aquí. Pero claro, que te pase uno cada 3-4 meses, por lo menos, yo que sé, que tú digas, si esto me suena, esto lo he vivido yo. Pues sí, está. Sí. Pero que te pase de seguido también. Hay quien habla de que son resintonizaciones temporales de la mente. O, por ejemplo, el fenómeno de los sueños. El fenómeno de los sueños es absolutamente fascinante. O sea, el tener sueños que son historias hiladas, Sí. que los psiquiatras, los neurólogos te dicen, no, es que toda la historia que tú has vivido en los últimos 11 días deja una reverberación sináptica que luego al reconectarse genera imágenes mentales. Sí, vale, aceptamos esa interpretación, por supuesto. Pero hay otros fenómenos que no tienen nada que ver con lo que has vivido, Claro. que son sueños sobre algo que va a pasar en el futuro. Y que tú cuando te despiertas no lo recuerdas, pero cuando eso pasa dices, esto es lo que soñé. Sí, esto me suena. Vives ese sueño, ¿no? De nuevo. Y claro, es otro fenómeno paranormal, personal, por lo tanto, no puedes decirle a nadie, esto es así, y mucho menos demostrarlo. Bueno, lo puedes decir, pero demostrarlo no puedes. No puedes, claro, pero ¿quién va a poder demostrar un sueño? Eso es imposible. Y bueno, demostrarlo o interpretarlo, ¿no? Que también hay pues todo yo diría una legión de autores, y empezando por Sigmund Freud, que intentan interpretar el contenido de los sueños. ¿Hasta dónde se puede llevar esa interpretación? Porque hay algunas que son un poquito razonables, pero otras son muy extravagantes, ¿sabes? Son fenómenos, como digo, pues eso, muy extraños, muy raros, inexplicables,
Y no hemos hablado de otro montón. Imagínate, por ejemplo, pues yo qué sé, el fenómeno de los soap-arts, que son ¿Qué es eso? objetos que se encuentran que no se corresponden al tiempo en el que se supone que están creados, ¿no? No sé, un martillo que encontraron no sé dónde hace miles de años, donde se supone que la humanidad estaba todavía en el Neolítico y en un martillo que lo dataron creo que fue en Sudáfrica, en una mina de Sudáfrica. Sí. Objetos que son extrañísimos, ¿no? O arquitecturas, pues de culturas que estaban aparentemente muy atrasadas, pero que fueron capaces de crear obras imponentes, que queda el registro arqueológico y un montón de incógnitas, ¿no? O por ejemplo, el manido tema este de las pirámides, de cómo se construyeron, de cómo Estaba transportaron pensando en eso, ¿eh? los bloques, de gente que te dice que se construyeron con cantos, es decir, que cantando se producían determinadas longitudes de onda, determinadas frecuencias que hacía que se pudiera trabajar y transportar la piedra. Algo que no está demostrado, pero que es una hipótesis, bueno, que parece que tiene ahí o podría tener La cierta perfección base. de los cortes de la... En Pumapunku, por ejemplo, nuestros amigos que quieran investigar un poco, Pumapunku son unas ruinas que hay en la parte central de Hispanoamérica, bueno, pues absolutamente desconcertantes. O sea, hay muchos fenómenos muy extraños, unos personales, otros colectivos, unos materiales, otros energéticos, otros ni siquiera sabemos lo que son, que son... Mira, hay casos, Daniel, de personas que viven, ¿m? Que son fotografiadas, pero cuyos registros son de a lo mejor décadas o siglos anteriores. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Pues sí, es posible. Rarete. Son cosas extrañas que suceden y nosotros lo único que podemos decir es, bueno, escuchamos con atención, Sí, claro, hay que sacamos nuestras conclusiones digas y lo que digas. suceden, sí. El por qué no lo sabemos. Desde luego. Pues mira, me ha parecido una buena forma de acabar el episodio, Sí, la verdad. sí, porque esto una buena... daría Hombre, para claro, desde muchísimo. luego. Es una buena manera de resumir todo lo que es el fenómeno paranormal. Ujú. La verdad, me ha gustado, me lo apunto. Bueno, muchas gracias. Me lo apunto. Pues mira, acabamos ya, como hemos dicho, acabamos ya el episodio, acabamos la temporada. Sí, Antes de despedirnos, me gustaría darle las gracias a todos nuestros amigos, sí. a los que nos han mandado mensajes de apoyo, a los que dais me gusta, o incluso a los que nos escucháis. La verdad, que participáis también con nosotros, pero los que nos escucháis y demás, pues daros las gracias, la verdad. Ha sido una temporada que nos ha gustado mucho hacerla. Hemos aprendido mucho también Sí. por el camino y esperamos que a vosotros también os haya gustado mucho. ¿Algo que decir? Bueno, muchas cosas. La primera, como tú comentabas, Daniel, muchas gracias a todos. Para nosotros es una ilusión enorme saber que estáis ahí. Nos sentimos muy bien recibiendo todo vuestro cariño, todo vuestro apoyo, todos los comentarios, incluso algunos comentarios que nos ayudan a mejorar, los valoramos Por supuesto. muchísimo, por supuesto. porque realmente de lo que se trata es de conocer determinadas cuestiones a un nivel, bueno, pues al nivel nuestro, comentarlas, compartir nuestros comentarios con vosotros, escuchar lo que vosotros nos decís, también en persona. Y bueno, pues lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucha alegría también. Yo he disfrutado muchísimo Sí, me lo he pasado muy bien hablando también. de todo esto y os tenemos que decir hasta luego. Exacto, hasta luego. Próximamente estar atentos a nuestras redes sociales Sí. porque diremos cositas por ahí. Pero se acaba ya llegamos a la primera parada. Sí, bueno, del hay una trayecto. cosita Dime, que dime. teníamos que decir. Bueno, tenemos que dar las gracias a un conjunto de personas que nos está ayudando. Bueno, claro, también, por supuesto. Que no salen, que no los veis, que no los escucháis,
pero pero que están cuyo detrás trabajo también, también es importante. que es muy Vale, a importante. ver, cuéntalo. A ver, pues sobre todo dar gracias a Koba, que Coba. nos está echando, nos echa una mano con el tema de las grabaciones y demás, que sin ella, la verdad es que no saldrían las cosas como han salido. También a Andrea, a Ujú. Kevin y a Isabel por Sí. echarnos una mano con las miniaturas. Y yo personalmente te quería dar las gracias también a ti Bueno, por gracias son participar, mutuas. por participar en esto, que sí que es cierto que llevábamos tiempo, llevamos años diciendo, oye, pues habría que hacer algo, no sé qué, y pues al final ha salido. Así que, pues me gustaría dar las gracias también a estas personas maravillosas, que mandamos un beso y un abrazo desde aquí. Y nada, poco más. Es que nuestros amigos no lo saben, pero de verdad que son geniales, ¿eh? Son gente O sea, maravillosa, nosotros somos unos muy privilegiados afortunados. por tener la suerte de que nos ayuden y además cómo lo hacen, con qué Hmm. entusiasmo y también con qué cuidado y qué cariño ponen en todo lo que hacen para colaborar con nosotros. Y ya nada más, Daniel. Pues cerramos aquí Aquí el cerramos. primer capítulo, el primer arco, como se dice en el anime, el primer arco de Smoothcast. Esperemos que vengan mucho más, vendrán, Sí. vendrán muchos más, porque a nosotros nos encanta hacerlo. Así que nada, recordaros ya por último que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, nos podéis escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, estamos también por YouTube, por Instagram y por TikTok. Nada, escribirnos lo que queráis. Me encantaría también que nos dijeran pues por comentarios o por mensaje privado, lo que quieran, o incluso hasta en persona, si han tenido alguna vez alguna experiencia paranormal, nuestros amigos que nos escuchan, si Madre han mía, tenido ¿eh? ellos o alguien que conocen. Y nos encantaría leer todo eso. Y nada, yo por mí, finiquitado. ¿Usted algo más que Pues decir? nada más. Hasta la próxima entonces. Te mandamos un besazo. Adiós. Adiós. Cortamos. Vale.